Bien, vamos a continuar ahora con los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. Recuerden entonces que la clasificación del dolo que yo les dice, el dolo directo y el dolo eventual, es fundamental entonces tener en cuenta que el dolo eventual es un concepto peligrosísimo, ¿no? Y que en realidad se trata de una cuestión de prueba, ¿m? De prueba del dolo. Entonces concluyamos en que para el caso de dolo eventual, cada vez que el imputado alega algún tipo de razón valedera en su psiquis, de que en ese momento podía evitar el resultado y hay indicios objetivos que así lo indican, eh, entonces no hay dolo. En cambio, sí, esto no quiere decir que le vamos a creer siempre al autor, tiene que haber una cuestión de estar sostenida su versión por algún tipo, algún elemento objetivo, alguna circunstancia que haga la situación fáctica. Por ejemplo, si yo pongo la bomba en un edificio habitado, no puedo decir que tenía, ¿cómo es? Eh, no puedo decir que el autor no me puede venir a decir a mí como juez que creyó que no iba a matar a nadie, ¿no? Eh, en cambio, si yo pongo una bomba en el mismo edificio que estaba deshabitado y resulta que estaba un linchera en el último piso, entonces sí, es razonable que yo podría haber evitado que el autor creyera que no había nadie. Entonces sería en todo caso homicidio imprudente. ¿Mm? Este caso de, entonces, eh, ténganlo como, como parámetro para decir, un mismo caso, objetivamente pongo una bomba en un edificio y muere un linchero del sexto piso. En ese caso es razonable si el autor me dice yo no sabía que había una persona ahí arriba, estaba abandonado. Entonces es razonable que eh, creerle, ¿no? Y decir no hay dolo. Ahora, es irrazonable decir que puso una bomba en un edificio donde sabía que estaba habitado y decir que yo creí que no iba a matar a nadie. Eso es clarísimo. Después vamos a ver los casos de duda, si hay duda entre cosas que lo vamos a ver dentro del error. Después, siempre que haya una duda en cuanto a la existencia o no de un objeto, por ejemplo, si lo que yo estoy disparando es un lobo o un hombre, la duda lo perjudica, en este caso, al imputado. Es decir, porque él se planteó la finalidad de, si dudó si era un hombre o un lobo, se planteó la finalidad de matar a un hombre, en definitiva. Distinto es si la duda va sobre un elemento normativo. Por eso vamos a dejar el caso de la duda en el dolo, vamos a dejarlo para el caso cuando veamos los errores de tipo. Bien, los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. ¿Qué es esto? Cuando yo les dije que hay dolo cuando hay conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. Si el autor conoce, se representan en su mente en el momento del hecho todos los elementos del tipo objetivo. Se los representa, los conoces y quiere realizarlos. Por eso dolo es voluntad realizadora del tipo objetivo, guiado por el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo. ¿Está? Bien. Eh, pero el tipo penal puede exigirme un poquito más que dolo. Es un conocimiento o algo que hace la subjetividad, que hace a la psiquis del, hacia el conocimiento del autor, pero que no es dolo. Eh, digamos, son los tipos asimétricos. ¿Por qué se llama así? Bueno, los tipos simétricos es porque hay simetría entre la tipicidad subjetiva y la tipicidad objetiva. Quiere decir, yo tengo todos los 6 elementos del tipo objetivo que vimos, esos 6 elementos se corresponden en la cabeza del autor en el momento del hecho con la tipicidad subjetiva. Entonces, el tipo objetivo y el subjetivo son simétricos, es decir, se encajan perfectamente. Ahora bien, cuando tenemos elementos subjetivos del tipo que no pertenecen al dolo, no es simétrico. El tipo subjetivo es, digamos, este es el tipo objetivo y este es el subjetivo es más grande. Es decir, hay dolo y un poquito, hay un plus de dolo. ¿Qué significa este plus de dolo? Este plus, hay algo un poquito más allá
hay una exigencia típica, subjetiva, está escrita en el tipo penal, o se deduce en forma evidente del tipo penal una determinada dirección de la voluntad que va más allá de la finalidad por ejemplo, yo tengo la finalidad del homicidio es matar, ¿no es cierto? Bien, a veces, o la finalidad del tipo objetivo de hurto, del tipo subjetivo de hurto es apoderarme, o la finalidad bueno, así sucesivamente. Ahora, a veces la ley, los tipos penales exigen un plus, una dirección específica de la voluntad, que es un elemento específico o subjetivo que es distinto del dolo, porque no basta con que se plantee la finalidad y conozca y quiera esa finalidad que es dolo, sino un poquito más. Eso se llama ultrafinalidades. El primer elemento subjetivo típico distinto del dolo se llaman entonces ultrafinalidades, es decir, cuando el tipo penal exige, por ejemplo, el que con el fin de o para hace tal cosa. Por ejemplo, el que con la finalidad de llevar a cabo un delito de la seguridad contra la seguridad común, comprar determinados o acopiar armas, por ejemplo. Supongamos que sea un agravante del acopio de armas o que conforme un tipo penal. Bueno, al tipo penal ya queda consumado, ¿no? Por ejemplo, para darle un ejemplo concreto, porque el que le acabo de dar no es un ejemplo típico, porque no está así redactado. Le voy a dar un ejemplo que vamos a ver después en Penal 2, un delito contra la administración pública. Por ejemplo, el artículo en el cohecho. En el artículo, el cohecho, el artículo el 256 dice que será reprimido con prisión o prisión de 1 a 6 años el funcionario público que por sí o por tercera persona reciba dinero, cualquier dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a su función. Es decir, en el caso de las coimas, ¿no? Yo voy y coimeo, no es la terminología jurídica. Eso es cuando yo, el funcionario público que recibe dinero o cualquier otra dádiva, se consuma con recibir el dinero. Dice, pero recibir si yo recibo dinero para otra cosa distinta a dejar de hacer como funcionario público, si yo recibo una cosa, un dinero para otra cosa distinta al ejercicio de mis funciones, no es cohecho. ¿Sí? Pero queda consumado ya con, es decir, supongamos que yo recibo dinero como funcionario público para dejar de hacer algo relativo a mis funciones, ¿no? Y que, por ejemplo, no controlar determinada licitación a ver si cumplen con determinados requisitos. Para conceder la licitación a determinada empresa. Yo recibo dinero, ¿no? Queda consumado el delito de cohecho cuando yo recibí el dinero. Y yo como funcionario público después debo decir, no, ya está, ya me diste el dinero y le doy en realidad a la empresa que corresponde y me guardo la plata para mí. No interesa, el tipo penal no exige acá de que yo le entregue la licitación a la empresa, al empresario o a la empresa que me dio el dinero. ¿Sí? Basta que yo reciba o con el fin de. Es lo mismo caso de administración fraudulenta. Si yo administro un patrimonio y lo llevo a la ruina para causar daño. No interesa si lo causé el daño o no lo causé, u obligar abusivamente a su titular.
Acá es un elemento subjetivo, distinto del dolo. El dolo, por ejemplo, en el cohecho es ese, el dolo exige que yo conozca y sepa que soy un funcionario público, que es dinero, que me están, lo estoy recibiendo para algo, pero no me está exigiendo como resultado el tipo penal este, que yo directamente lleve a cabo el acto como funcionario público, lleve a cabo el acto que yo prometí a cambio de ese dinero. Por eso se dice que es un plus, es una ultra finalidad. Ese es uno de los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo. Por supuesto, cada vez que un tipo penal utiliza estas palabras para, con el fin de o con el ánimo de, siempre obviamente es dolo directo, ¿no? Porque es una determinada dirección de la voluntad. Pero lo importante es que estos elementos subjetivos del tipo distinto del dolo no tienen un correlato objetivo. Esa es digamos, la finalidad de matar o del cohecho, el resultado que se exige, que es tomar dinero con la finalidad de... no tiene un correlato objetivo, ¿no? Es decir, no queda consumado el cohecho cuando yo recibo el dinero con esa finalidad, pero no tiene el correlato objetivo de llevar efectivamente, de cumplir con lo que yo prometí, que es dejar de hacer algo relativo a mi función. El otro elemento subjetivo típico distinto del dolo, hay que tener muchísimo cuidado porque ya estamos aquí en ánimos, derecho penal del ánimo, disposición interna, que lo habíamos excluido de entrada por la regla básica del derecho penal de acto, ¿no? Así como, porque si yo estoy penando ánimos, y entonces se trata de una disposición interna, como si fuera un pensamiento, ¿no? Recuerda que los pensamientos no son punibles. Entonces, ese ánimo de cuando... No estoy hablando acá de ánimo de lucro, porque ánimo de lucro es por la finalidad de lucro. Estoy hablando, por ejemplo, un ánimo de perversidad, un ánimo por ejemplo, de aprovecharme de determinada situación. Está aceptado... el ánimo, la tipicidad subjetiva, está aceptado actuar con determinado ánimo con una sola condición, y esto es clarísimo. Es cuando sirve para reducir la tipicidad objetiva, digamos, para reducir reducir la prohibición, la tipicidad subjetiva. Por ejemplo, el hurto es un hurto calificado cuando se llama hurto calamitoso, cuando lo cometo aprovecho una calamidad, un terremoto, en caso de terremoto, en caso de inundación, en caso del infortunio especial de la víctima, está borracha, está drogada, está inconsciente y aprovecho a hurtarle. Eso se llama hurto calamitoso. Pero tiene que haber, es un poquito más que el dolo, pues yo tengo que conocer y tengo que tener la actitud de aprovecharme de esa situación. Es decir, no basta que yo le robe a un borracho, que yo salga a robar o a hurtar en una situación de terremoto o incendio. Yo tengo que tener el ánimo de aprovecharme de esa situación. Lo mismo sucede con la alevosía. La alevosía, lo vamos a ver en Penal 2, es el ánimo de aprovecharte de la situación de indefensión de la víctima para que vos no corras ningún peligro, ¿no? Pero no basta con que la víctima esté indefensa. Si yo mato a un bebé o mato a un anciano, son indefensos y eso no es alevosía. La alevosía es cuando, aparte de la indefensión de la víctima, yo tengo que aprovecharme de esa situación. Por lo tanto, es un poco más restrictivo el asunto. Bien, estos dos son los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo que deben tener en cuenta ustedes de la tipicidad subjetiva de los tipos activos dolosos. Para concluir, entonces, vamos a ver ya en los próximos videos, vamos a comenzar con la tipicidad, con tipicidad conglobada. Siempre estamos dentro de la tipicidad. Ya vimos dos aspectos esenciales, dos pasos esenciales para determinar
la tipicidad, que es la tipicidad objetiva, después vimos la tipicidad subjetiva, y ahora, ya que tenemos, ya tenemos una conducta que es típica desde el punto de vista objetivo y subjetivo, ya dimos 2 pasitos, nos falta el último pasito para determinar si esta conducta está prohibida penalmente. Recuerden, el juicio de tipicidad tiene una finalidad. La finalidad del juicio de tipicidad es determinar si una conducta está prohibida penalmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo y normativo. ¿Tá? Para determinar que una conducta está prohibida penalmente desde el punto de vista objetivo, subjetivo y normativo, tenemos que hacer los 3 pasos que se corresponden con el juicio de tipicidad objetiva, sistemática, la subjetiva, dolo en este caso, y la conglobada, que es lo que vamos a dar en la siguiente grabación, ¿no? Pero vamos a dar por terminado entonces aquí todos los aspectos de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. La próxima clase, antes de ver los casos de dar el último pasito, que es la tipicidad conglobada, me olvidaba, vamos a ver los casos de atipicidad. Así como vimos una tipicidad objetiva, hay una atipicidad objetiva. Como vimos una tipicidad subjetiva, hoy hay una atipicidad subjetiva. Bien, una vez entonces en el próximo, recalculando, como dice la gallega, en el próximo video vamos a ver los casos de atipicidad objetiva y los casos de atipicidad subjetiva. Yo les voy a hacer un cuadrito para que ustedes me puedan seguir más fácilmente en la clase. Y una vez que veamos los casos de atipicidad objetiva y atipicidad subjetiva, vamos a ver los casos de tipicidad conglobada y atipicidad conglobada, o tipicidad conglobante y atipicidad conglobada. Y ahí ya entonces con estos 3 grandes pasos, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva y tipicidad conglobada, vamos a ver si una conducta está prohibida penalmente o no está prohibida penalmente, que son los 3 pasos esenciales. Bien, hasta entonces.